Vamos a hablar un poco de, la verdad, para mí el tema más importante que está pasando en este momento en la Argentina, que es que se está prendiendo fuego básicamente todo el país. No, Manu, no todo el país, más que nada en la parte norte. Gran parte de América Latina también, porque los incendios en Brasil no parecen cesar. Y nosotros habíamos hablado, ¿te acordás? Hace unas semanas. Sí, estuvimos hablando, primero hablamos con un especialista en medio ambiente, después hablamos con un abogado especialista en el área, y estuvimos charlando un poco de esto de ¿por qué no para? O sea, ¿qué se puede hacer también para que pare? Y para que, más que nada, para mí, que no pare, que no vuelva a ocurrir. Sí, esas son las dos aristas. Porque recordemos que el 95% de los incendios en Argentina son intencionales. Para hablar de esto tenemos a Lucas Figueroa, que él es becario del CONICET, docente de la Escuela de Política de Gobierno de la UNSAM y miembro del área de Ambiente y Política de la UNSAM, Universidad Nacional de San Martín, mi universidad. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? No, de nada. Mira, con lo que acabamos de decir, ¿quién más acorde para hablar del tema que vos, me parece, no? Bueno, tengo altas las expectativas, entonces. Tenemos muy altas. Puede estar a la altura ahora. Esperemos. Sí, Esperemos vas a estar, tranqui. Lucas, primero, bueno, esto que decíamos un poco en la apertura, siendo que el 95%, ¿no?, de estos incendios son intencionales, que se repiten, ¿no?, que hay dos proyectos de ley también tratándose, como la ley de humedales y la ley de control del fuego, ¿por qué se repiten y qué podemos hacer para que no se repitan? Por lo menos, ¿qué puede hacer la clase dirigente realmente para que no se repitan? Bueno, ahí, antes que nada, una aclaración. Ahí se difundió mucho el dato de que el 95% de los incendios son intencionales. Y ahí me gustaría aclarar que en realidad hay un dato que no está desagregado, que tiene que ver con que si bien gran parte de los incendios son intencionales, también hay una buena parte de ese 95% que no es la intención propia del incendio, sino que tiene que ver con actividades de negligencia. Por ejemplo, no sé, un mal manejo de desechos forestales, ¿sí? Que por ejemplo, no sé, ramas caídas, que bueno, pues se prenden fuego como para eliminar ese material, y a través de un mal manejo eso deriva en un incendio. Entonces, ahí ese 95% que está dicho que son intencionales, en realidad son causas directamente vinculadas con el accionar de las personas. Pero no todos son intencionales, si bien la mayor parte de estos sí lo son. Claro, como que es una persona que prendió fuego a algo, por eso se dice intencional, pero que no necesariamente quiere prender fuego a una hectárea, digamos. Claro, no necesariamente tiene la intención de prender fuego y de generar un incendio, por ejemplo, con una intención de la expansión de la frontera ganadera o agrícola, por ejemplo. Claro. Y después, bueno, la pregunta era ¿qué se podía hacer de la clase dirigente? Bueno, ahí ustedes me mencionaban que hay estos dos proyectos que están en discusión. Me parece que, bueno, uno de ellos es el proyecto de ley de lo que es la gestión integral de humedales. Creo que ese sería un proyecto que ya es necesario, y creo que el Congreso ya debería legislar de manera urgente sobre los humedales. Y en principio porque, digamos, un proyecto de ley de humedales lo que podría permitir es generar un ordenamiento de cuáles son las actividades que pueden y no hacerse dentro de lo que es el ecosistema de humedales. Cosa que hoy no existe. Entonces el manejo de humedales queda librado a la persona que tenga intención de hacer algo. Por ejemplo, bueno, viene alguien, prende fuego y no hay ningún problema porque no hay nada que lo legisla. O sea, esa persona no tiene ninguna coincidencia, ninguna consecuencia, penal ni nada. Ni hoy en día no. Bueno, puede ser penalizado sí por la ley de manejo de fuego, por ejemplo, que es una ley que, si no me equivoco, es del 2011. Pero no hay nada que vaya más allá y que regule de una manera integral lo que es el ecosistema. Entonces no hay grandes consecuencias para una persona que prende un fuego en esos ecosistemas porque no hay nada legislado y no hay nada después que le pueda caer, digamos. Claro. A diferencia... Sí. No, perdón, primero que estaba diciendo... No, a diferencia... Perdón, te completo con esto. A diferencia de lo que sí pasa con bosques nativos, por ejemplo. Nosotros tenemos una ley nacional de bosques nativos que es del 2007, y una de las cosas que regula justamente es qué es lo que pasa post incendio, ¿sí? La ley dice claramente que en los lugares en donde se prendieron fuego y en donde previamente había bosques nativos, esas zonas no pueden ser intervenidas por ningún tipo de actividad, sino que tiene que garantizarse lo que es un proceso de restauración de esos bosques en esas zonas particulares que fue incendiada. Sí. Sí, yo justamente te quería preguntar por la ley de bosques actual, que sé que hay una intención como de modificarla, y que justamente esta modificación tiene como 3 grandes puntos, ¿no? El tema de que la deforestación sea incluido como un delito penal,
el tema de la distribución de fondos a través de la coparticipación, y por otro lado, esta cosa de eliminar la categoría verde, por decirlo de alguna manera. ¿Se puede? O sea, primero quería como que si puedes explicar un poco qué sería esta categoría verde, y porque esas dos cosas me parece que se entienden más. Y por otro lado, digo, ¿es cuestión de modificar las leyes que hay o el problema es la implementación de las leyes? Porque podemos modificarlas un montón, pero si después no las implementamos es como que es todo burocracia en vano, ¿no? Bueno, ahí la ley OCE, como les mencionaba, se había sancionado en 2007. Piensen en ese momento en donde en Argentina estábamos viviendo lo que se conoció como el boom de la soja, los precios internacionales, principalmente de la soja, estaban muy altos, entonces había una presión muy fuerte por expandir, digamos, lo que era la producción sojera, también de trigo, que bueno, eso vino un poco después, y todo a merced del avance de los bosques nativos, ¿sí? Principalmente en las provincias del norte. En 2007, bueno, se sanciona la ley, y entre otras cosas, lo que dice esta ley, que fue una ley muy, digamos, muy festejada por organizaciones, por expertos en el tema de bosques. Una de las cosas que decía, bueno, hay que ordenar a los bosques nativos. Cada provincia tiene que ordenar a los bosques nativos en 3 categorías. 2 en las que no se puede desmontar, en donde, digamos, la estructura de los que son los bosques nativos tienen que mantenerse. Y otra categoría, que es justamente la que mencionabas, que es la categoría verde, que son, digamos, la ley pone que son bosques de bajo valor de conservación, teniendo en cuenta toda una serie de criterios que la ley previamente establecía para hacer esos ordenamientos. Lo que permitía justamente, o lo que permite en realidad la categoría verde, es que se pueda, digamos, desmontar en esas zonas, pero previamente tienen que haber distintos trámites, digamos, que tiene que hacer la persona que solicita un cambio de uso de suelo, que justamente son los desmontes, que principalmente son un estudio de impacto ambiental y por otro lado la convocatoria de una audiencia pública en donde se presente ese proyecto ante la ciudadanía involucrada. Justamente parte de los argumentos que hay en el intento de modificación de la ley de bosques es eliminar el verde porque avala, según entienden quienes están proponiendo la modificación, avala la deforestación. El verde en su momento fue puesto justamente en un término de negociaciones con los representantes, senadores y diputados de provincias que representaban a las provincias que se veían directamente involucradas y afectadas por el avance de la ley de bosques, ¿no? Sin embargo, digamos, el problema de la deforestación en Argentina no se detiene nada más en lo que pasa en la categoría verde, porque si bien en la categoría verde hubo claramente deforestación, autorizadas como no autorizadas, la deforestación se mantuvo en las 3 categorías de conservación, tanto en las que no se puede desmontar como en las que sí se puede. Dicho esto, también me gustaría decir que a pesar de que la deforestación se mantuvo en Argentina, la tasa de deforestación, digamos que es ese porcentaje de bosques que se fue perdiendo en todo el país, viene en descenso justamente desde la sanción de la ley de bosques y principalmente desde la sanción de las leyes provinciales de lo que se denominaron, como les mencionaba, los ordenamientos territoriales. Entonces, en ese caso yo creo que la ley de bosques en cierto punto tiene aspectos, para mí y a mi entender, sumamente positivos, como esto de la reducción de la tasa de deforestación, y también algunos efectos como indirectos que tuvo, digamos, la propia gestión de los bosques a través de la constitución de un fondo que también me lo mencionaban, que fue incrementar, por ejemplo, las estructuras burocráticas, o sea, las agencias del Estado que tienen que controlar que no se deforeste, por ejemplo. Claro, o sea que en realidad perdón, para aclarar, quiere decir que si se implementan leyes que están correctamente bien legisladas, por ahí, como decís vos, que por ahí la ley de bosques, entiendo, o corregime si estoy mal, que es como un ejemplo por ahí para tener en cuenta, para aplicar en otros ambientes, como en los humedales o otros ambientes también, ecosistemas que tengamos acá en la Argentina. Si está bien legislado, tiene un impacto real en el medio ambiente, no es solamente papelerío, digamos, o no sé, papelitos para mostrarte que estamos haciendo algo para el medio ambiente, pero en realidad no sigue todo igual, como que realmente tiene consecuencias. Sí, yo creo que la ley de bosques particularmente tuvo efectos positivos, como les mencionaba, y creo que en términos de cómo gestionamos los recursos del Estado, principalmente, bueno, del Ministerio de Ambiente de Nación en este caso, que está muy involucrado en un proceso de modificación de la ley, creo que se podrían destinar positivamente esos recursos que se están utilizando para la modificación de la ley de bosques, para poner esfuerzos en modificar y gestionar de una manera más positiva lo que es la implementación de esa ley, que como les mencionaba es sumamente reconocida por gran parte de los sectores ambientalistas. De hecho, hay posturas muy fuertes por parte de organizaciones que abiertamente se manifestaron en contra de un proceso de modificación y que se manifestaron a favor de continuar con la implementación de la ley de bosques.
Claro. Hay un tema también en la implementación que tiene que ver con el tema del presupuesto, ¿no? Porque tiene un presupuesto asignado para la ley y, por lo que estuve investigando, solo se le asigna el 5% de lo que debería. Entonces, como que vuelvo al mismo foco. Es un tema de... Entonces, no es un tema de legislar nuevo, porque, por ejemplo, ahora el Frente de Todos presentó un nuevo proyecto. Ahora, ¿para qué? Digo, el proyecto puede estar bárbaro, pero si no hay plata para el monitoreo, es como que en definitiva estamos avanzando en papeles, pero no en hechos, ¿no? Sí, ahí se dan mensajes bastante contradictorios, claramente es lo que vos decís. Y esto es un problema estructural que tuvo la ley de bosques desde que se sancionó. Históricamente y en promedio lo que se destinó a lo que es el Fondo Nacional de Bosques, que se reparte a las provincias, no pasó más de aproximadamente el 4%, 5%, y de hecho lo que está puesto en el presupuesto para el año que viene es un 4,5%. O sea, claramente hay un mensaje que sigue manteniéndose de que la implementación de la ley de bosques va a continuar desfinanciada, lo que es un problema justamente para la propia implementación. Entonces sí, por eso decía, creo que es necesario destinar fondos a mejorar la implementación de la ley y, entre otras cosas, aumentar esos fondos que van destinados a las provincias. Por un lado, a los productores para que tengan un incentivo para no deforestar, y por otro lado, para las autoridades provinciales para que mejoren, sus estructuras, ya sea camionetas, ya sea equipos, ya sea computadoras, para hacer monitoreos y aplicar sanciones efectivas que puedan tener algún impacto en lo que es la reducción de la deforestación. Sí, justamente recién hablabas de las penas efectivas. También se estaba como hablando un poco de poner fin a la especulación inmobiliaria, esto de prendo fuego, pero después voy a tener una pena monetaria, pero con lo que voy a ganar con hacer un country, por ejemplo, con un country o un shopping o lo que fuere. Ahora, este proyecto que está circulando, ¿qué propone y qué significaría que se pueda implementar? ¿Es viable que se termine convirtiendo en ley? ¿El proyecto de modificación de la ley de bosques o el que pretende poner fuego? El que pretende poner fin a lo que es la especulación inmobiliaria. Bien, bueno, ahí pueden entrar los dos. Porque por un lado vos mencionabas anteriormente el tema del régimen penal que propone la modificación de la ley de bosques, que estoy de acuerdo en eso. Me parece que hay que aumentar, las penas y que claramente con multas no alcanza porque entran en lo que es el cálculo económico de claro, es como, tengo este costo para esta beneficio económico. Yo creo que sí. Bueno, hoy en día Cabandier insiste mucho en que la justicia actúe con quienes están incendiando. Y por otro lado está la ley el proyecto de modificación de la ley de manejo de fuego, que entre otras cosas lo que propone es que las zonas que fueron incendiadas no puedan, establecerse ningún tipo de manejo de acá a 60 años, que en principio me parece que es una buena iniciativa. Dicho esto, y principalmente para los ecosistemas que aún no están regulados, como por ejemplo los humedales. Perfecto. Lucas, tengo una pregunta justo que recién mencionaste al ministro Cabandier, y lo estuve viendo en varias entrevistas, que él dice eso, ¿no? Pide el accionar de la justicia y dice, desde el Ministerio de Ambiente no tenemos por ahí esta potestad de policía, que no pueden detener a nadie porque no está para eso el ministerio. Te pregunto realmente, y desde la ignorancia, ¿para qué? Que ellos deberían estar regulando todo esto, pero obviamente como está financiado no llegan. ¿Cuál puede ser la explicación del rol, o cuál sería el rol del ministerio en todo esto? Y por ahí si hubo un mal accionar o no, sino que hay una desfinanciación. No, en principio el rol que tiene el ministerio, en parte me parece que es positivo. Por ejemplo, brindar ya sea aviones, ya sea brigadistas para combatir el fuego. Eso me parece que es una de las potestades que tiene el Ministerio de Ambiente. Dicho esto, también es necesario entender cómo, que la distribución de competencias y de qué es lo que puede hacer el Estado Nacional a través del Ministerio de Ambiente en este caso, no puede involucrarse de manera directa en las provincias, porque las provincias son las que manejan, cómo se gestionan los recursos naturales. Claro. Que eso genera, ¿no?, algunos problemas de gestión en cuanto a que unas provincias hacen unas cosas y otras provincias hacen otras. Y creo que el Ministerio de Ambiente, desde Cabandier, parte de lo que se podría hacer es, gestionar o intentar presionar para que los fondos que tiene el Ministerio de Ambiente sean un poco más elevados.
también, digamos, creo que caerle a Cabandier o caerle a la gestión de ambiente también quizás es una visión, no sé bien cómo decirlo, pero teniendo en cuenta que es necesario que la política de Estado en Argentina, lo ambiental empieza a tener un rol fundamental y se empiece a poner en las discusiones, por ejemplo, sobre modos de desarrollo, porque cuando hablamos de lo ambiental no dejamos de hablar de modos de desarrollo. Y los procesos, por ejemplo, como les mencionaba, bueno, incendios para expandir la frontera agropecuaria, todo está extremadamente vinculado con lo que son los modos de desarrollo, en donde históricamente quienes los definieron fueron ya sea el Ministro de Economía, Ministerio de Producción, Ministerio de Agricultura o Agroindustria, en donde ambiente nunca tuvo un rol en donde se sentó a la mesa a igualdad de condiciones contra esos ministerios que son los que definen la política del modelo de desarrollo en Argentina. Entonces creo que una de las cosas necesarias que tiene que ocurrir y que espero que ocurran con el correr del tiempo y con la presión de la ciudadanía sobre todo, es que ambiente se empieza a sentar en esas mesas a discutir los modos de desarrollo y a incorporar la variable ambiental en cómo se tiene que discutir una política de crecimiento y de desarrollo económico sustentable para los próximos años en Argentina. Perfecto, Lucas, quedó clarísimo. No, mi intención obviamente no era caerle al ministerio, sino entender realmente cuál era su rol en esto, digo, para también llevar esa tranquilidad. Muchos dicen, para el Ministerio de Ambiente está para enseñar, que en un momento se decía que me parecía patético, está para enseñar reciclaje en las escuelas. No, está para muchísimo más. Por suerte la juventud está en eso, y eso te iba a preguntar, el rol de, cada vez son muchos, o somos muchos los jóvenes que estamos más interesados por el tema medioambiental, que estamos militando esas causas, que salimos a la calle, que tenemos, y ya lo ambiental no es más un tema de extra que por ahí se pueden dar como el lujo de hablar grandes potencias mundiales, sino que también países del tercer mundo como nosotros tenemos que tener en cuenta una agenda de medio ambiente, porque si no, no vamos a tener futuro, o el futuro que vamos a tener va a ser horrendo. ¿Te crees que por lo menos desde el gobierno, no sino en general, se le da bolilla a este tema? No al ambiente, ¿no? Si se le da real participación a los jóvenes en este lugar, o simplemente se le dan lugares como más para foto. Más para foto. No, bueno, históricamente no. Históricamente no, claramente el movimiento activo de jóvenes reclamando por una presencia activa en política pública es bastante reciente también. Sí. Y creo que en este último tiempo empezaron a tener un rol bastante protagónico, tal vez y creo claramente no por incidencia directa de los intereses propios de quienes nos gobiernan, sino por dar cuenta de esto que mencionabas vos. Bueno, nosotros somos los jóvenes, nosotros somos las generaciones futuras a los cuales se están afectando estos modelos de desarrollo, en lo cual la variable ambiental no fue incorporada. Entonces creo que, sumamente positivo, creo yo, a mi entender, fue el surgimiento, entre otras organizaciones de jóvenes, Jóvenes por el Clima, que tuvo una incidencia muy fuerte en lo que fue la sanción de la ley de cambio climático que se sancionó el año pasado acá en Argentina. La emergencia climática, sí. ¿O no? Sí, estás hablando de eso, ¿no? Entonces creo que sí, que la emergencia de los jóvenes hace que los propios jóvenes se instalen en lo que son las discusiones de política pública cotidiana. Bueno, en el último acto de Alberto Fernández, en donde difundieron algunas de las políticas que desde el Ministerio de Ambiente y desde el gobierno se piensan encauzar, ahí había algunas agrupaciones de jóvenes que participaron y que tomaron la palabra, lo que me parece un hecho político significativo en términos de la imagen que eso significa. Yo espero que lo que decías vos, que no quede solo en la imagen, y que la participación pública, ya sea de los jóvenes, pero no necesariamente solamente los jóvenes, empiece a ser mucho más activa y se tengan en cuenta distintas visiones que están involucradas dentro de lo que es la cuestión ambiental. Lucas, yo tenía 2 últimas preguntas para hacerte. La primera cortita, recién Juani hablaba un poco de este mal llamado, como esto que se llama, el ministerio es para educar sobre reciclaje y demás. Yo creo que claramente no va por ahí, estamos todos de acuerdo que es mucho más amplio, pero sí hay una mala educación respecto a esto, o sea, como hay un punto ahí. En estas catástrofes de que está el país incendiado y hay un 95% que es intencional, ese 95% es 100% como mala leche, por decirlo de alguna manera, o sea, de gente que, listo, yo lo hago por un beneficio económico, o hay gente que está contribuyendo a la catástrofe desde la ignorancia. Esto que, no sé, suma el problema, pero por estar haciendo cosas mal que capaz no sabe que están mal.
Sí, yo creo que es parte de las dos, y se combinan las dos generando un combo bastante nocivo para lo que es el ambiente, fomentando el cambio climático y demás. Yo creo que en ese sentido sí, y eso es transversal también a todos los gobiernos, a todas las provincias en donde no hay una política activa de educación ambiental, y en donde sí creo que es necesario que, digamos, lo que es educación ambiental empiece a ser obligatorio, ya sea para las escuelas, obligatorio para los funcionarios públicos también, en donde, digamos, realmente lo ambiental empieza a mirarse de una manera transversal a lo que es tanto la gestión pública como también cómo eso se difunde a la sociedad, justamente, bueno, para evitar, entre otras cosas, lo que creo que muy bien mencionás vos, esto de, bueno, cómo podemos evitar los incendios que no son intencionales, pero que sí son provocados por personas que no tienen en cuenta cómo debe ser un manejo que pueda evitar, digamos, la generación de, entre otras cosas, un incendio forestal. Y ahora sí, la última, y con esto, ojalá no sea tan desalentadora para cerrar, pero bueno, espero que haya una respuesta no tan lapidaria. Digo, antes el país estaba prendiendo fuego y no nos estábamos enterando. Hoy es un tema que está en la agenda pública, es un tema que está en los medios, es un tema que se conoce, es un tema del que se habla. ¿Por qué no frena? ¿No frena porque ya estamos jugados o no frena porque se está haciendo las cosas mal? No, yo creo que no frenan porque voy a ser optimista, entonces. Así no terminamos tan abajo porque... Claro, no frenan porque para mí que son procesos largos, que necesitan un anclaje fuerte en lo transversal que es la sociedad, entre otras cosas, ¿no? Pero nada de la sociedad nace sin una política pública fomentada desde el Estado y desde quienes nos gobiernan. Yo creo que Argentina tiene leyes ambientales muy positivas, entre ellas, bueno, la ley de bosques, la ley de glaciares, la ley de cambio climático, la ley general del ambiente, tiene leyes muy positivas que creo yo que es necesario y creo que en combinación con estas demandas ciudadanas que están empezando y que emergieron fuertemente en estos últimos años, yo creo que podemos llegar a tener, digamos, en algún momento que lo ambiental empiece a sentarse en esa mesa chica en donde se discuta realmente cuáles son los modelos de desarrollo económicos que van a guiar, entre otras cosas, que haya más o menos incendios. Entonces yo creo que, teniendo una visión optimista e intentando tener una visión optimista, creo que a partir de un proceso que va a llevar tiempo, si la ciudadanía se mantiene activa, demandando políticas activas a quienes nos gobiernan, creo que lo ambiental, de vuelta, puede llegar a sentarse en esa mesa chica, que es fundamental para reducir, entre otras cosas, los incendios forestales, para reducir las sequías extremas que estamos viviendo, para reducir las inundaciones, y todo esto cierra, bueno, en que para reducir lo que nosotros estamos haciendo, para, digamos, dejar de reducir esos impactos que están teniendo nuestras actividades en potenciar lo que es el cambio climático. Entonces creo que, siendo positivos, espero que ese proceso de largo plazo pueda llegar a tener un punto en donde todos, digamos, empecemos a tener la mirada ambiental incorporada y a pensar nuestras actividades cotidianas, pero de vuelta es esencial, digamos, que esa mesa chica se siente y que esté lo ambiental incorporado para discutir estos modelos de desarrollo que son esenciales para la cuestión ambiental y del cambio climático. Bueno, Lucas, muchísimas gracias. La verdad que con eso nos queda clarísimo. Nosotros no somos del palo, pero queremos serlo. Es como desde nuestro lugar intentamos darle visibilidad a estos temas porque creemos que son súper importantes. Y personas como vos nos ayudan a entender mucho más. No solamente qué puede hacer desde el gobierno, sino también qué vamos a hacer nosotros desde nuestro lugar bastante más abajo. Como, bueno, desde casa. Claro, ¿qué puede hacer el general de la población? Bueno, Lucas, muchísimas gracias por la nota. Clarísimo todo. Y sí, la verdad es que las expectativas fueron muy bien cumplidas, me parece. Sí, 100%. Buenísimo, quedo tranquilo. Entonces. Esperemos que podamos hablar pronto sobre temas un poco más optimistas, obviamente. Te mandamos un abrazo desde acá.